muy importante y que está conversando sobre si podemos hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, para que entiendas cómo es la situación de la Argentina, que tampoco la está pasando bien en relación a su economía. Yo le agradezco a Negri, Olga, enseguida vamos a volver con vos. Le agradezco a Negri porque esto es de último momento, te cuento, Olga. Estuvo reunido con Massa, está calvideando, digamos, ¿cómo se dice? Cabildeando, ¿no? Cabildeando. ¿Sí? Ahí es donde se decide todo. Ahí entre Massa y usted. ¿No? ¿No decidieron nada sobre el acuerdo? No hemos tenido ninguna reunión formal. Tenemos... En el Congreso hay un diálogo permanente, es decir, inclusive con contraposiciones fuertes. Lo que hay que tener es la inteligencia de la cultura de saber a dónde quiere ir uno. Si uno tiene el GPS bien puesto, o por lo menos cree tenerlo, entonces procura hacer una docencia que la dirección vaya en un sentido. Y estamos frente a una situación donde, para dejar ratificado claramente, muchas veces, nosotros no queremos el default, de ninguna manera. Es difícil explicarle a la sociedad civil qué es eso, pero la política tiene la obligación de hacer docencia, y si una referencia tiene, y tuvo un efecto negativo la crisis del 2001, ahí hubo un default con el sector privado. Bueno, un default con los organismos multilaterales de crédito en el mundo, si la Argentina entra en default, voy a usar una palabra gaucha, grotesca, la Argentina queda en pelota en el mundo, en absoluta soledad, y además va a afectar el crédito, el financiamiento internacional, va a aumentar la inflación, es decir, pasamos a ser un paria en el mundo. Me preguntan a mí, ¿y si arreglamos eso con el fondo, al otro día se arregla la Argentina? No, tampoco. La Argentina no tiene plan económico, la Argentina no tiene GPS, no tiene rumbo. Ahora, es un Mario, largo camino el que viene por delante. Ahora, entonces, Mario, la gente está en la expectativa de una negociación, o por lo menos una conversación, o llamala como quieras, donde están acordando una forma en que la oposición pueda acercarse a votar esta ratificación, sí, dividiendo el proyecto. Yo entiendo la simplificación a la que se alude, la gente está muy fatigada, quiere que le den respuesta rápido, y la prensa pregunta con razón. Y angustiada. Y angustiada, sí, le podemos agregar mucho más calificativo porque lo vivimos diariamente. Lo que está claro en esto es muy sencillo. El gobierno tiene que tener la absoluta claridad, que parece que no la tiene, que es un gobierno débil, que el presidente está débil y que además tiene una fractura expuesta, no de tibia y peroné, de política. ¿Con la cámpora, por ejemplo? Sí, con la cámpora en una parte. Es decir, que es un gobierno, y los antecedentes de la Argentina ameritan tener mucho cuidado, yo insisto. Un gobierno puede tener crisis, pero cuando esa crisis se traslada al Parlamento y hay un gobierno que no lo sostiene, su propio bloque está en un tobogán. Es peligroso. Discúlpeme, pero se tiene que ir Olga. Olga está Despídala, en Ucrania. por favor, No sé si usted le quiere decir algo a nosotros, no, nos Olga, conmueve. toda sí, mi solidaridad, eso. El acompañamiento no solo de la sociedad argentina. ¿Dónde está Olga? A ver si la vemos. Ahí está. Es un problema que tiene que ver con la democracia, es un problema global. Desde la segunda, Cisnero, acá desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto una personalidad con un ánimo de expansión de esa naturaleza. Yo creo que lo de Putin, de paso pido disculpas por el pueblo argentino por la falta de inoportunidad política que tuvo el gobierno. Nos da vergüenza ajena, ¿no? Sí, pero no porque no visite un presidente Rusia, hay multilateralismo, sentido de oportunidad política, es decir, además van y le dan más de lo que le piden. El presidente, yo creo que Putin se asustó, primero le dijo que estaba asombrado de verlo a los ojos, después le ofreció que venga y que se haga cargo de Latinoamérica, es decir, cosas que en el mundo serio no ocurren. Entonces, disculpa, yo creo que hay un problema global, que además los efectos van a ser muy nocivos, es más, ni siquiera le diría que esta es una decisión del Partido Comunista, ya no, es un modo de poder. Putin
es un zar del siglo XXI. Es así. Es más, se ha animado a cuestionarlo a Lenin y a defenderlo a Stalin, para que tengan una idea. Pero Olga está y la tenemos que despedir, pero para que, no sé si lo llegó a escuchar todo Mario, pero Olga está en un lugar a 10 kilómetros de Kyiv, no quiere dejar su casa, está trabajando para difundir en el mundo lo que pasa, con su papá listado a los 71 años, con un espíritu que nos provoca una admiración gigantesca, Olga. Mira, yo le quiero decir esto, puede ganar muchas batallas. Si se hubiesen guiado por la superioridad militar, estaba terminado en 2 horas. Lo que es difícil es que gane la guerra. En el mundo global la guerra no es solamente matar gente. La guerra es aislarse frente al mundo y ser condenado. Putin está condenado por el mundo y se va a aislar del mundo. Por supuesto, sobre un enorme dolor que son la vida de los ucranianos. Olga, escuchaste, Negri está representando lo que piensan muchos políticos también en la Argentina, ¿eh? Sí. Muchas gracias, señor Negri. Pues desde aquí a Ucrania, en Argentina, yo estuve muchas veces, adoro vuestro país, además desde la universidad mantenemos la conexión con la diáspora ucraniana en Argentina, tenemos una relación muy cariñosa, tradujimos un libro sobre los ucranianos en Argentina, entonces ya sé que el pueblo argentino nos apoya. Un gran abrazo a todos y no pasarán. Ucrania va a ganar esa guerra tarde o temprano. Espero que con pocas víctimas civiles y en poco tiempo. Gracias, Olga, muchas gracias. Espero poder hablar muy pronto con vos. Es un poco lo que más tempranito hablábamos con Andrés Cisneros, ¿no? Que es el espíritu de los ucranianos los que hacen que Putin no pueda ganar la guerra. Permítame decirles que tengo la mayor solidaridad con ellos y con ella. Por supuesto. Olga, hasta muy pronto, hasta muy, muy pronto. Que sean mejores y buenas las noticias desde allá. Gracias, hasta luego. A ver, vamos a volver a hablar con Negri de lo que está pasando. Dijo cosas recontrafuertes que no sé si Pablo Fernández Blanco escuchó desde la redacción. Yo las anoté. O si no, dígalas de nuevo. ¿Qué dijo de la Argentina? No, yo lo que la Argentina, si va al default, no quiere que lo repito, quiero ser muy gráfico para la gente. Queda desnudo, queda en pelota en el mundo, digamos, esa es la verdad, aislado, cargado de vergüenza y con un contexto internacional donde no generamos nada de confianza, estas cosas que hemos mencionado. Hay un tema de contexto. La política internacional en la situación de la Argentina tiene mucho que ver, porque no se puede hacer doble tabla como al ajedrez. Le pido plata en un lado, me voy al otro y hablo mal del que me la va a prestar. Digo, es una cosa ridícula, eso está cargado de cinismo en política. Pablo, vos decís que estuvieron cabildeando y que ahí se corta el bacalao entre Massa y Negri, por ejemplo. No, y bueno, eso ya mismo le paso tu pregunta a Mario. No, quiero ser claro. Me va a decir que no. No, pero no importa. No voy a decir ni que no ni que sí, voy a ser claro y preciso. Bueno, porque... pero hay interlocución con Massa, hay conversación. A Pablo lo que no me contestaste. No, hay interlocución. ¿En qué término? Quiero decir que no hay ninguna reunión formal de negociación. Ayer estuvo el ministro con parte del gabinete. Estuvieron muchas horas. Yo creo que el ministro de Economía no está en condiciones de sacarse las ganas, porque están muy débiles. Lo primero que tienen que saber es que no tienen los votos y que lo que está en juego es muy grave y muy delicado. ¿Qué es sacarse las ganas? Sacarse las ganas, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, romper los vínculos políticos, no buscar un diálogo. Obra como antecedente de lo que no tiene nada que ver con la democracia, que cuando ya sabía esto nos tuvo 15 días esperando para darle una información y nos dejó como novia despechada. Ayer los retó. 15 días, no, pero además de eso, él sostiene una teoría. Nosotros queremos apoyar el financiamiento que la Argentina necesita. Somos parte de la historia responsable de este país y tenemos que hacerlo. Lo que no nos puede hacer él es a nosotros extorsionarnos y decir, en una suerte de gambeta, de trampa... ¿No está sucediendo? No, que además le aprobemos el programa económico que él tiene. Mario. El programa económico es del Poder Ejecutivo, no es del Congreso. La Constitución al Congreso lo que le dice es que le faculta para endeudarse o tomar empréstito. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mario, concretamente, si hoy tuviesen que votar, ¿habría acuerdo con el Fondo Monetario o no?
Nosotros queremos que haya acuerdo. No es un problema... Pero sí hoy, en el estado de situación actual. Bueno, es una pregunta que no me la debería hacer a mí. Preguntásela a los que tienen la fractura expuesta. Pero la pregunta que hace Pablo es a Juntos por el Cambio. Si no, pero Juntos por el Cambio está para ayudar. Juntos por el Cambio está para facilitar. Te la planteo de vuelta. Te planteo la pregunta de vuelta. Como están las cosas hoy, ¿ustedes apoyarían o no convalidarían el acuerdo con el fondo? Como está el proyecto de ley, tiene que tener modificaciones. Ese proyecto de ley tiene una trampa entre nuestro criterio, entre el artículo 1 y el artículo 2. En ambos artículos nos metieron el programa de Rondón por la ventana. Decime una cosa, a un profesor como vos, ¿qué tengo que hacer yo para ponerle la firma al lado de que la inflación va a bajar al 3% porque a Guzmán se le ocurrió decir eso? Tiene derecho a decirlo. El acuerdo lo lleva el gobierno. El que se hace responsable es el gobierno. El que además tenga éxito y ojalá lo cumpla el gobierno. ¿Por qué me tiene que obligar a mí a que yo le tengo que firmar que va a tener el 1% de emisión cuando ha tenido el 3,7%? ¿Cuando hablaste con Massa te entendió eso? Cuando hablaste con Sergio Massa, ¿te entendió eso? No, pero no solo yo, hablamos todos los presidentes. Pero la pregunta es si entendió. Yo supongo que debe entender, pero por favor no me hagan hablar el nombre de Massa. ¿Por qué no? Ya no tengo edad para estar haciendo de vocero. Pero lo que quiero decir es... ¿Usted sabe que estos números que se hablaron no tienen nada que ver con los números que van a terminar sucediendo? Porque hay una guerra, porque hay una decisión del mundo... No, pero hay cosas... Lo que dice María Laura es, de todo lo que hablaron, inflación, y Pablo, seguime porque vos lo sabés, está. Inflación ya no se puede cumplir. Por supuesto. No se podía antes, Rubén. Ya no se podía antes, y ahora mucho menos. Costo, tarifas, no sirve de nada, porque con los precios nuevos que tenemos, lo que acordaron no sirve de nada. Emisión tampoco van a poder cumplir. Es decir, están votando un dibujo. ¿Bienes personales? Pero no, a ver, suba impuestos quizás sea lo único. Yo no quiero hablar sobre el fondo de eso, pero yo les voy a decir, yo vivo en una provincia. Cuando hablen de revalúo, consigan un gobernador que, como todos los gobernadores, lo que hacen es mejorar la alícuota y no la base imponible para quedar bien en la provincia, ¿no? Y para que eso no vaya a bienes personales. Entonces, yo comprendo, no solo estoy de acuerdo con eso. Entonces, si eso es así, señor, usted vaya al Congreso a pedir la autorización y el programa que usted acuerde con el fondo, hágase responsable. No podés hacer de policía y de ladrón y no podés hacer de oposición y oficialismo. Esa es la verdad. Nosotros le estamos garantizando las cosas que ellos no hubieran garantizado nunca, no hubieran tirado al default. Nosotros le vamos a dar quórum. No vamos a estar especulando con que junte a la gente. En segundo lugar, estamos haciendo todo lo posible. Estamos haciendo todo lo posible para que haya un entendimiento racional. Tercero, nosotros queremos apoyar el financiamiento, estamos dispuestos. En cuarto lugar, han metido un artículo donde además el señor Guzmán se le ha dado como en una cátedra por hacer consideraciones políticas sobre el gobierno anterior, donde prácticamente trae un camión cargado de materia fecal y se lo tira por la cabeza y quiere que nosotros lo aplaudamos y que además se lo votemos como exposición de motivos. No entiende nada de política. Si él lo que está haciendo es un curso para volver a dar clase, que vaya a dar clase. Pero acá, en la Argentina, el futuro se juega por minuto. Nosotros no vamos a ser responsables del default. Lo que le preguntaría a él es si habló con su propia tropa. Claro, ahí está hablándole a la propia tropa, ¿no? Claro. Le está hablando a la propia tropa. Si le está hablando a la propia tropa, tiene que convencerla que los acompañen. Estaría complicado, ¿verdad? A ver, cuando los retó, por eso es lo que yo mencionaba antes, Manera, cuando ayer los retó, que les dijo, o votan esto o es el abismo, no les estaba hablando a ustedes, les estaba hablando al kirchnerismo, le estaba hablando a Maxi. No, pero yo te felicito, pero si vos vas al Congreso, tenés experiencia, nosotros no tenemos por qué ser intérprete de lo que quiere decir él. Tienen los legisladores de todos los bloques y va en un contexto de debilidad y tiene que saber qué dice la Constitución. Acá hay división de poderes en la Argentina. Hasta ahora, a mí me parece muy bien que el Congreso reivindique su atribución desde el 53 está la Constitución eso, ¿no? De autorizar el endeudamiento, los empréstitos. Siempre por una ley se autorizaba que el Poder Ejecutivo lo llevaba adelante, ¿no? Ahora, ellos saben qué hicieron acá. Ellos tiraron una soga para ahorcarnos a nosotros, como diciendo, le vamos a joder a esto, ahora le vamos a meter esta ley, los vamos a apretar. Tienen la soga, la casa del ahorcado, ese es el problema, porque se le quebró adentro. Mario, tengo que presentar otras noticias.
Bueno, y si yo vine porque me invitaron, No, pero le aviso porque lo voy a interrumpir. No pasé y vine y vi luz. Y ¿Me entré. aguanta un poquito? Sí.